Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime, cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas.
Y nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continúo con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 1, donde nos dice la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Comienza diciendo la primera parte de este versículo que, pasando por Anfípolis y Apolonia. Vamos a estar estudiando un poco de geografía e historia por la que pasaron y estuvieron los misioneros. Así que vemos que ellos, salidos de la ciudad de Filipo, los dos, Pablo, Silas, se dirigieron siguiendo la calzada militar empedrada de la vía Egnatia en dirección hacia occidente, hacia la ciudad de Anfípolis. Debía ser la primavera del año 50 después de Cristo. No se sabe cómo hicieron el viaje. Pudiera ser que cabalgando o, a lo más seguro, caminando, teniendo en cuenta, por otro lado, que la situación física de los dos, de Pablo y Silas, no era la más apropiada, debido a que sus espaldas estaban todavía con las heridas de la paliza que habían recibido en Filipos. Por tanto, debieron de hacer el camino entre las dos ciudades, que habitualmente se cubría en 10 horas, ellos la harían en 5 horas cada día. El camino por el cual seguían era un camino muy hermoso, atravesado por un valle con muchos campos donde se cultivaba el vino y donde había muchas plantaciones de árboles frutales. Caminar en primavera por aquella carretera debería ser muy agradable, porque el viento fresco de las cimas nevadas del monte Pangeo mitigaba el calor del mediodía primaveral de aquellas latitudes. Y también, seguramente, los arroyos del deshielo corrían por las montañas y atravesaban los valles en dirección al Golfo Estrimónico. Fuente de agua cristalina cercanas a la carretera permitían también a los viajeros apagar su sed. Posiblemente, en la tarde del segundo día de viaje, si lo hacían a pie, llegaron al valle del río Estrimón. En una península formada por un giro del río, estaba en la ciudad de Anfípolis, en la orilla suroeste del lago Taquino, rodeada de montes y con una magnífica vista del mar Egeo. Casi con toda seguridad se hospedaron en alguna posada para pasar la noche. Es posible que caminaran por la ciudad a la mañana siguiente, dándose cuenta de la población, que no tenía gran importancia y además no debía de haber en ella ninguna sinagoga judía, lugar, por otro lado, por donde Pablo comenzaba la evangelización en las ciudades allegadas a esta. Dice la segunda parte de este versículo que llegaron a Tesalónica. Dejando Anfípolis, probablemente en el cuarto día de viaje, se dirigieron hacia el Golfo de Estrimónico y los montes costeros. El camino iba discurriendo en momentos bajo en la espesura de los árboles y otras recorriendo serpenteantemente los valles que atravesaba, teniendo siempre a la vista el mar. En el camino había lugares de gran belleza para descansar. Podemos imaginarnos en aquellos tiempos, así que posiblemente hicieron las 10 horas que había entre Anfípolis y Apolonia en una sola jornada, de manera que atravesaron los bosques de castaños los viajeros llegando hasta Apolonia. La ciudad estaba situada sobre una altura a la orilla del sur de un lago, y una escarpada montaña la serpenteaba de península del Athos. Como ocurrió en Anfípolis, los misioneros no se detuvieron en la ciudad, sino que, atravesando, la siguieron camino hacia Tesalónica.
Seguramente luego de una marcha tan larga por la zona de los lagos de Mygdonia, alcanzaron el último sistema montañoso situado a la orilla del Golfo de Tesalónica. Bajo el monte se extendía el mar, intensamente azul, y en la lejanía se perfilaba los montes del Olimpo. A los pies de Pablo y Silas se extendía la ciudad de Tesalónica. Nótese que esta ciudad, su nombre se debía a la hermana de Alejandro Magno. La ciudad era la más importante de Macedonia, con uno de los mejores puertos comerciales del Egeo. Estaba unida con Roma por la famosa carretera llamada Vía Egnatia, que era una prolongación de la Vía Apia, que iba hasta Bizancio. Siguiendo la carretera, entraron en la primera gran ciudad de Europa, y ellos lo primero que vieron fueron los edificios que se elevaban como si quisieran formar un gran anfiteatro, ya que estaban escalonados desde el mar. Numerosas calles y también avenidas ajardinadas formaban parte del entramado de esta urbe. En ella había numerosas termas, teatros y lugares de esparcimiento. Las líneas de navegación establecidas en su puerto eran también motivo de atracción de muchos que se asentaban en esta ciudad. Por tanto, era sin duda un lugar ideal para establecer una iglesia que tuviese alcance no solo para el entorno, sino para extenderse a muchas partes del mundo romano. Esa orientación en el modo de trabajar de Pablo daría el resultado esperado, como él mismo recordaría más tarde cuando escribió la carta a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8, donde dice: «Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada». Hay que considerar también que Tesalónica era una ciudad con autonomía propia. En cambio, Filipos era una copia de Roma y también de su cultura, pero Tesalónica estaba impregnada de la cultura griega, como era propio del estilo de ciudades de influencia griega, ya que tenía un gobierno democrático establecido. Todos los años elegían sus gobernadores, a los que se les daba el nombre de politarcas. Sin embargo, para mantener la ciudad bajo el dominio romano, estaba establecido en ella un gobernador romano y con él los correspondientes lictores. Como la mayoría de las ciudades de entonces, la moral de ellos era muy baja. Los tesalonicenses se consideraban como poco honrados para el comercio, es decir, que no tenían palabra y siempre estaban dispuestos a defraudar. También parece ser que eran holgazanes cuando podían, y deambulando por las calles y las plazas parece ser que estaban continuamente viviendo del apoyo extranjero mucho más que del trabajo propio. En otras palabras, como se suele decir en el día de hoy, vivían del cuento. Así que también vemos que las más bajas pasiones afectaban a toda la sociedad, creando inestabilidad familiar y sobre todo matrimonial. También se puede observar que la prostitución estaba asentada como algo natural en la ciudad. En sus comercios se vendía toda clase de artesanía local, junto con telas orientales de las más altas calidades. Así que la población era una abigarrada mezcla de distintos pueblos, macedonios y griegos, sirios y gentes de toda Asia Menor. Por otro lado, las distintas religiones estaban también presentes en la ciudad, tanto en el entorno pagano greco-romano como egipcio y también judío. En el extracto social estaban presentes comerciantes,
también soldados romanos, esclavos y, como siempre, funcionarios al servicio del gobierno local y de Roma. Continúa diciendo este versículo que donde había una sinagoga de los judíos. En la ciudad localizaron la sinagoga judía. En ella había también un barrio, ocupado mayoritariamente por judíos, pero no se sabe cómo, pero los viajeros se hospedaron en casa de uno de ellos, que tenía por nombre Jasón, como veremos más adelante en el versículo 7. Por tanto, Pablo encontró trabajo en la ciudad, de modo que se podía mantener a sí mismo, tanto él como sus compañeros, aunque esto suponía un esfuerzo fatigoso, como recordaría a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 9, donde dice: «Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios». Por tanto, la sinagoga que había en Tesalónica debía ser una sinagoga grande, con una rica decoración, resultado de la ofrenda de los ricos mercaderes y de los banqueros judíos establecidos en esta ciudad. Como siempre, la reunión en la sinagoga estaba formada por judíos, prosélitos y gente interesada en la religión judía, entre los que se encontraba un gran número de mujeres. Continúo ahora con el versículo 2, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Nos damos cuenta que Pablo siguió con su costumbre de concurrir el sábado a la sinagoga, ya que era el mejor modo de comenzar la evangelización al predicarles a quienes eran conocedores de las Escrituras. Generalmente, a los visitantes en las sinagogas, sobre todo si eran maestros procedentes de Jerusalén, se le pedía que leyesen una lectura bíblica o que exhortasen a la congregación. Esto ocurrió durante los 3 sábados consecutivos en la que el apóstol y su compañero Silas visitaron la sinagoga. No quiere decir que estuvieron solo durante 3 semanas en Tesalónica. Por los escritos apostólicos se evidencia que Pablo estuvo con la iglesia bastante tiempo, y lo estuvo trabajando para no ser carga, cosa que no hubiera sido necesaria si el tiempo hubiese sido solamente de 3 semanas. Dice la última parte de este versículo que discutió con ellos. El mensaje de Pablo sobre la condición de Jesús como Mesías y Salvador, esto ocasionaba siempre tensión y discusión con los líderes y los judíos más tradicionales de la sinagoga. El término griego discutió no significa necesariamente que fuese una discusión en los términos habitualmente que nosotros entendemos en el día de hoy, ya que la palabra expresa la idea de un diálogo, de contraste de opiniones. Esta discusión tenía como base las Escrituras y la interpretación de ella que ponía de manifiesto que Jesús era el Mesías esperado. No argumentaba Pablo, ya que era Dios, por medio de su palabra, quien hablaba a todos los oyentes. Continúo ahora con el versículo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo demostró a todos sus oyentes, con la palabra de Dios, que Jesús era el Cristo, y que como la Escritura había anunciado, debía de padecer y resucitar de entre los muertos.
no se sabe cuáles fueron los textos que sirvieron de base a la predicación del apóstol, pero, posiblemente, tomó algunos de los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento, y sobre él, apoyándose en otros muchos, demostró que Jesús era el Cristo, y que conforme a las Escrituras debía de morir y también resucitar. Eso fue lo mismo que el mismo Señor hizo con los discípulos de Emaús, como dice en Lucas capítulo 24 versículos 26 y 27. La teología judía había distorsionado la interpretación de la Escritura ante la dificultad de reconciliar sufrimientos y muerte del Mesías. Con su reinado de esplendor y gloria, para ellos, el Mesías prometido, el Cristo de Dios, no podía padecer ni tampoco morir, solamente podía reinar. Pero el apóstol expuso claramente la palabra, haciéndoles ver que ambas cosas estaban ya anunciadas de antemano. Dice la última parte de este versículo, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo enfatizó el Mesías sufriente, el coronado de espina, el desechado de entre los hombres, el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Era el que había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa era la piedra de toque, la cuestión polémica, la determinación de la aceptación o de rechazo, y también el tropiezo para muchos de los judíos. La persona y la obra del Señor Jesucristo fueron expuestos ante aquel auditorio durante 3 sábados. Por tanto, la cruz fue presentada no como una forma de maldición definitiva, sino todo lo contrario, como el medio por el cual, considerando Dios a su Hijo Jesús como el reo de pecado, lo hacía maldición para que los malditos por el pecado pudiesen, por fe en su nombre, encontrar la bendición de la salvación. Y con determinación, Pablo dice que ese Jesús, que es el Cristo, es al que estaba anunciando. Continúa ahora con el versículo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Un grupo posiblemente no demasiado numeroso. Lucas dice que alguno de ellos, es decir, algunos de los judíos que se congregaban en la sinagoga. Siempre fueron pocos los que se convertían a Cristo de los judíos, ya que su religión y la enseñanza recibida por tantos años condicionaban grandemente su posición respecto a Jesús, el Mesías, de modo que sólo los que habían sido persuadidos, es decir, convencidos por la palabra de Dios que Pablo exponía, creyendo en Cristo, estos notamos que se unieron a Pablo y a Silas, como correspondía a quienes tenían la misma fe y creían en el mismo Señor, de manera que el núcleo de la iglesia de Tesalónica se había formado después de 3 semanas de predicación en la sinagoga de la ciudad. Continúa diciendo este versículo, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Sin embargo, aunque no eran muchos los judíos que creyeron, una gran multitud de gentiles que se reunían también en la sinagoga y que además creían en el Dios de Israel como el único y el verdadero Dios, aceptaron a Jesús como el Mesías y el Salvador. Estos gentiles creyentes no habían sido circuncidados, por consiguiente no se consideraban prosélitos, pero eran, como dice la palabra, tenidos como piadosos.
también vemos que una gran congregación de cristianos surgía en la ciudad. Todavía, algo más que Lucas enfatiza es que entre todos aquellos gentiles piadosos había también un alto número de mujeres, principales o prominentes en la sociedad de los tesalonicenses. Estas mujeres o bien ocupaban posiciones destacadas en la ciudad, o tal vez eran esposas de autoridades locales. Más bien, debiera ser lo primero, es decir, mujeres que estaban en la alta sociedad de Tesalónica. Y voy concluyendo ya con esto. En Tesalónica se estaba formando una iglesia con grandes recursos para la expansión misionera del Evangelio. Y nótese que ellos tenían recursos financieros, ya que las numerosas mujeres de la nobleza podrían proveer todo el dinero que hiciera falta. También tenían recursos humanos, contaban con los griegos piadosos, se llamaba así a los gentiles que asistían a la sinagoga judía y adoraban a Dios, cumpliendo sus mandamientos, pero no en todos los detalles. Tenían además recursos estratégicos, ya que los pocos judíos que habían creído serían la punta de lanza para penetrar a las demás sinagogas de Macedonia y Acaya con el mensaje del Evangelio. Además, como Tesalónica era un gran centro comercial, aprovecharon todos los contactos que tenían para propagar la palabra del Señor. Estimado y estimada oyente, cuando Pablo el apóstol predicó la palabra de Dios a los tesalonicenses, dice que algunos creyeron. Esto quiere decir que creyeron firmemente que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que dio su vida para que todo aquel que cree pueda ser salvo por medio de la fe, y justificado por esa fe para con Dios, así tener paz. Pero no la paz que suele dar el mundo, sino la paz que viene de parte del Señor Jesús. Si tú, mi amigo y mi amiga, crees esto, pero aún no le has recibido en tu corazón a Jesús como Señor y Salvador, ahora puedes hacerlo, ya que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por ello, yo te animo a que en este momento tú puedas orar conmigo y repetir esta oración de fe. Repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, creo que tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Creo que tú morites en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. En este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Gracias a Dios por el grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey.
gracias de corazón, da gracias al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Da gracias de corazón, da gracias al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora digan débil, fuerte soy, digan pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora digan débil, fuerte soy, digan pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, da gracias, da gracias de corazón. Damos gracias al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Damos gracias, Rey, de corazón, te alabamos, Rey, al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Oh, y ahora digan débil, fuerte soy, digan pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Digan débil, fuerte soy, digan poder tengo en todos, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, te damos gracias, Rey, por todo lo que nos das. Gracias por ser quien eres tú, Señor. Da gracias. Oh, sí, Señor. Sí, gracias, Rey. Gracias, Señor.